Bueno, un programa fuerte hoy, la verdad es que Fuerte. de procesar, ¿no? Porque uno después yo vengo pensando en el testimonio de cada una y digo, bueno, creo que de alguna manera a veces uno no da cuenta de que está sufriendo violencia hasta que uno escucha al otro y decís, che, yo estaba pasando por esto, ¿no? Pero bueno, como reitero, gracias a las dos por estar. Bueno, a ver, Lu, ¿qué se hace en estos casos? O sea, viene una persona, ¿cómo son los pasos a seguir, digamos, no? O sea, viene una persona que está sufriendo violencia de género, para la gente que no sabe qué hacer, Sí. ¿cómo sería? Bueno, primeramente, si vos sos amiga, amigo, familiar, verduler, no sé, quien Sí. seas con la persona que te está viniendo a contar, creo que lo importante es esto que ustedes van a poder explicar mejor, la escucha activa. Totalmente. ¿No? Sí. Primero, no ponerte a preguntarle ni a cuestionar nada, sino dejar que la persona hable, que hable todo lo que tenga que hablar. Después, la recomendación que yo siempre les doy es, ok, preguntarle a la persona, ¿vos qué querés hacer ahora? Y por ahí la persona no te va a saber contestar qué quiere hacer. Pero también preguntarle a la persona en qué situación está. ¿Estás trabajando? Por lo general, obviamente son mujeres las que están atravesando esto, pero puede ser también que sea un niño o una niña, ¿no? Que ahora vamos a hablar de eso también. ¿Qué pasa cuando nos cuenta un menor? Pero cuando nos cuenta una mujer, ¿sí? Preguntarle también, ¿contás con alguien? ¿Tenés tu mamá, tu papá, algún familiar? ¿Tenés un lugar donde ir a estar segura? Pasarle tu número de teléfono, obviamente que ya por ahí ya lo tenés, pero hablar también, y esto es muy importante, porque por ahí la persona, hasta que pueda salir de eso, tiene un ciclo de violencia, hasta que puede romper con eso, Claro. justamente, seguramente va a seguir estando con esa persona y capaz que mañana sube una foto en las redes sociales diciendo sos el amor de mi vida. Pero tenemos que entender también de que la violencia es profunda y no es así nomás para poder salir. Entonces, lo que yo siempre les digo es, hay que armar un plan de escape en caso de que estés ahí, un plan de salida. Y ese plan de salida no es, ok, hoy, a ver, esto siempre es en cuanto al acompañamiento, porque por ahí la persona ya vino lastimada, toda abierta, con algún golpe. Y ahí también hay que acompañar a la persona y decirle, bueno, vamos a hacer la denuncia, vamos a hablar, yo te acompaño. El acompañamiento va a ser clave para que la persona realmente pueda salir de la violencia. Entonces, ¿qué hacemos primero? Si la persona accede y dice, sí, yo quiero ir a hacer la denuncia, van a ir a hacer la denuncia a lo que es algún centro, por ejemplo, vamos a hablar a la capital, Sí, porque sí. después si tenemos que hablar provincias es muy largo, pero si vamos a ir a capital, estás en Capital Federal y esto te está pasando a las, no sé, 12 de la noche, que por ahí se dio que está pasando, o justo pasó una situación de violencia. Bueno, lo que tenemos es acá en la Valle 1250, en Capital Federal, tenemos un lugar donde está abierto las 24 horas. Está cerrado, pero vos tocabas la puerta y te reciben. Ahí hay un equipo, que es la OBD, que te van a poder recibir para poder escucharte y están capacitados. Desde ese lugar, ya en el momento, te van a estar indicando un juzgado, porque esto en Capital Federal lo llevan adelante los juzgados civiles. Claro. Vos vas a tener un número de expediente, ¿no? Ese número de expediente va a ser donde tramite todo tu proceso judicial. Hoy en día tenés la posibilidad de tener abogados gratuitos, porque sí o sí te tenés que presentar con patrocinio letrado. Claro. ¿No? Pero en la primera presentación que se va a hacer, en este lugar, hacen ya el escrito, ya le piden al juez, y ya de este lugar ya sale la persona con medidas de prohibición de acercamiento. Que las medidas de prohibición de acercamiento implica que la persona no se puede acercar a vos de ningún tipo de lugar físico ni tampoco digital. Sí, que eso también es importante, porque muchas veces nos pasa que la víctima nos dice, bueno, pero él no vino, pero sí me mandó un mensaje, ¿no? Ahora, esto implica que la persona, por tener una prohibición de acercamiento, por ejemplo, si sos mamá, que también otra consulta que me han hecho, ¿me puede transferir el dinero? ¿No? Porque eso también, no me está pasando porque él me transfería y entonces si no lo voy a sentir como un hostigamiento y por esa es la excusa que ellos usan para no pasarte. No, los alimentos se tienen que seguir cumpliendo y se tienen que seguir enviando, la transferencia tiene que seguir haciendo. El hostigamiento y toda la prohibición de acercamiento es sobre vos, sobre todo lo económico tuyo, ¿sí? No puede venir y cebarte absolutamente nada de tu hogar.
Esto se puede hacer en el caso de ser mamá, se puede hacer con los hijos también, ¿no? Sí, los niños, ¿cómo? Claro, la prohibición de acercamiento. Sí, yo veo que es la necesidad, o sea, los niños también, por más sí, que... la protección también se extiende en caso de que sos mamá Sí. hacia tus hijos. Ok. Si vos tenés un hijo menor de edad y esta violencia es para con los dos, yo tengo casos, por ejemplo, donde la prohibición de acercamiento es hacia ella, pero no hacia sus hijos. Hay casos donde pasa eso y ocurre eso. Pero en la mayoría de los casos la prohibición de acercamiento es total hacia ella y hacia sus hijos. Claro. Lu, te hago una preguntita, así le damos el espacio también a Marce. ¿Qué pasa cuando, que hemos escuchado que después terminan en femicidios, que se han hecho un montón de denuncias, que no sé, le han puesto la tobillera y sin embargo terminan en femicidio? Digo, ¿qué pensás que falla ahí? Si es la justicia, ¿sí? ¿Qué es lo que está fallando? Porque me acuerdo un caso, ahora no me acuerdo quién era, que la chica le mandaba mensajes a la amiga diciéndole que tenía miedo, que ya había hecho un montón de denuncias. Fue un caso muy conocido, no me acuerdo cómo se llama, pero... Y terminó muerta. ¿Qué hacer? Asesinada. Yo creo que lo que falla hoy son el Poder Judicial, sin dudas, sin lugar a dudas. Bien. Porque el Poder Judicial es quien tiene que en ese momento dar todo el resguardo a la víctima, todo el acompañamiento. Porque la prohibición, a ver, hay un montón de tipos que sabemos que la violan y van adelante y ahí es donde ocurre el femicidio. Y la tobillera electrónica tampoco te sirve mucho, tampoco te garantiza que no te mate una tobillera electrónica. Por eso, y la prohibición de que se acerque tampoco, o sea, se puede acercar igual tranquilamente y la mayoría de los femicidios ocurren así. Y a tenía una nos promisión, había denuncias, todo, pero la chica termina muerta. Y a nosotros nos exigen terapia y todo, pero a ellos muchas veces no les exigen nada, absolutamente nada. Es tremendo. Entonces, hoy hablabas de que cuando la mujer hace la denuncia, se preguntan si es verdadera, si es falsa. A ver, vos haces una denuncia de robo y llega un patrullero, sea el robo o no sea el robo, porque pasó un vecino y dijo ahora, hace una denuncia a una mujer de que la están golpeando y te hacen una serie de preguntas que ya o sea, si vos querés salvar por una persona, estás escuchando que al lado están pegándole a alguien, vos haces la denuncia, te hacen una serie de preguntas y ya la persona ya le corrió riesgo la vida y hasta que llega el patrullero llega en otra velocidad, llega todo distinto. Vos haces una denuncia de robo, es inmediato. Llegás a una violencia de género hacia una mujer y hay todo un procedimiento, es como un protocolo sí. antes que llegue. A eso le cuesta a las personas la vida, lesiones, y a los chicos los daños, porque los daños de los chicos son dobles. Muchos aprenden como algo natural que papá pegue a mamá o la pareja pegue a mamá, y después que lamentablemente ellos aprenden a ser agresivos también, porque es muy difícil después trabajar con los chicos para sacarle eso que aprendieron de chico, porque muchos agresores vienen de padres agresores y demás. Hoy tenemos la suerte de poder hablar muy ampliamente con los chicos. Antes no se hablaba, pero es muy difícil que después tengas un adolescente que ya tiene su edad compleja por su adolescencia, que haya vivido en un hogar agresivo, que logre no ser agresivo. Es como una línea muy finita que pueda pasarla. O no recibir violencia también, ¿no? O no recibir violencia también. Porque una chica que aprendió que a mamá se le pega, a lo mejor encuentra un novio que le pega, pero si a mamá también. Sí. Porque así aprendemos. Lamentablemente es así. Sí, por eso esto de romper como patrones que es difícil, muy difícil. Yo siempre lo digo cuando esto se repite de generación en generación en cuanto a, bueno, a mi mamá le pegaban, entonces me quedo en esto que vos decías, Marce, con respecto a lo que nos merecemos al principio, ¿no? Uh-huh. Y después nosotras, como en esta cuestión de sentir la culpa, creemos que nos merecemos este tipo de vínculos, ¿no? Y tanto hay que hacer en esta sociedad, porque si bien se habla un montón, se sigue hostigando a las mujeres, se sigue castigando de por cómo te vestís. Eso, insisto mucho, porque muchos de los femicidios han sido, ay, ¿qué hacía a esa hora? Sí. O ¿por qué iba vestida de tal manera? O sea, se está juzgando a la víctima, a la persona se cuestiona a la víctima. Y hace poco salió una noticia, que no sé si la escucharon, una de las provincias que una abuela de 92 años decía que tenía mucho ardor para hacer pis,
Y ella empezó a contar y claro, termina llamando al policía porque el vecino de 30 y pico, venía a abusarla a ella. Y vos decís, pero era una señora grande que estaba dentro de la casa. A ver, la excusa la van a tener de 1000 maneras. Y esto que decía Julieta Prandi, que creo que nos interpela a todos, es algo, a vos haces esto porque también después la familia y todo, no, porque a ella le gusta el quilombo, ¿no? Porque también lo escucho mucho de las personas que acompaño. Y el tema es, la familia incluso también se pone en este rol de decirle, che, pará, no está bueno lo que estás haciendo, acompañar, no, apoyan también todo esto, y una tiene que estar contando otra vez lo que pasó, ¿no? Y aparte, no tenemos, esto lo hablaba hoy justamente con una clienta, no tenemos ningún tipo de rédito en nada, ni económico en esto, no nos beneficiamos ni económicamente, legalmente no hay ningún tipo de nada. Ojalá, o sea, no tendríamos que hacer provisión de acercamiento al padre de nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo normal y lo habitual es que el padre esté, que acompañe también. Para nosotros es una carga quedarnos 100% a cargo de nuestros hijos. 100%, con todo lo que implica. Hace unos minutos decías vos, al victimario no le piden nada. Vos fíjate que es incluso hasta dudoso de pedirle algo, porque si vos le decís al victimario que vaya a un psicólogo, vaya a un psiquiatra, termina siendo él el pobre enfermo. Sí, claro, obvio. O sea, decís, a ver, le pido que vaya, o sea, yo por lógica le pediría que se trate para que no haya más mujeres, porque, a ver, no es que voy a ser yo la última, la siguiente que esté después de mí le va a contar un cuento de Disney para decirle, mirá, ella era mala, me provocaba, era esto, va a haber otra persona que va a ser víctima al igual que yo. Y vos le decís, bueno, que vaya a un tratamiento y después termina siendo el pobre enfermo por alguna historia que por eso agredía. Muchas veces son conscientes de su poder, muchísimas veces, y otras veces su frustración la vuelcan en contra de nosotras, por impedimentos que tienen propios. Pero si cada uno, o sea, volcara los impedimentos en el otro, estaríamos en una sociedad totalmente. Claro, totalmente, pero yo creo en esto que vos decís, esta cuestión de que yo doy una mala noticia siempre, y es que en líneas generales estos tipos de personas o estos hombres no van a ir a hacer terapia, a menos que te obliguen, y ahí es distinto, pero si no... Y van para manipular el espacio. Igual es una estructura psíquica que por más que vayan a terapia, no, es que no hay modificación y no va a haber cambio alguno. No va a haber modificación ni cambio alguno. Y me quedaba pensando en este caso que fue en los 90, no me acuerdo cómo era la chica también que la apuñaló no sé cuántas veces el novio. 113 veces. 113 veces, ahí está. Bueno, ¿y qué hizo este buen hombre? Se casó. Se volvió a casar y volvió a ejercer violencia con su mujer. O sea, va a suceder una y mil veces. Claro, pero eso es lo que eso va a continuar. Pero digamos, ahí es donde a mí se me va la objetividad de mi profesión, porque a mí me da mucha bronca, porque no puedo entender cómo nadie puede ver estas señales. A ver, si ya apuñaló 113 veces. Nunca voy a olvidar porque la violencia de género a partir de las 16 veces deja de ser violencia de género, emoción violenta. Y en el caso quisieron hacer emoción violenta y dijeron no, solamente los primeros golpes son emoción violenta, y este chico había hecho 113 apuñaladas. Incluso con María Soledad. Se casó, volvió a tener familia y es más, se casó en prisión él. Claro, por eso lo decía, se casó en prisión, pero son esas cosas que no voy a entender. El caso de María Soledad, que nosotros éramos chicas, pero la realidad es que también se le echaba la culpa de qué hacía en el boliche, qué hacía con el fulano. Porque eran chicos de poder. Entonces, ahí otra vez, o sea, tenemos el poder en manos de... No, y esto, vuelvo a la pregunta que vos me hacías, ¿en qué crees que yo creía que fallamos, no? Yo también creo que hay una falencia en los abogados. Hoy me pasa de que me han llegado casos donde la persona es la victimaria, la persona que victimaria, no es la víctima, y lo primero que yo le digo es,
si yo te llevo un expediente, vos tenés que hacer terapia, tenés que hacer esto, ¿no? Para poder acompañar realmente, porque nos tenemos que comprometer como abogados y como abogadas, ¿no? Y estás en toda tu libertad de ir a buscar otro letrado, pero tampoco, porque yo he visto muchos abogados muy violentas en sus escritos diciendo barbaridades cuando vos sos el que pone la firma en esos escritos. No podés seguir violentando, ¿no? Entonces ahí también, desde el juzgado, del Poder Judicial, decir, bueno, a ver, doctor, usted también tiene que hacer un curso de violencia de género, ¿no? Empezar a trabajar interdisciplinariamente estas cuestiones y hacernos cargo también nosotros como letrados, que tenemos que estar capacitados para poder acompañar a una víctima de violencia de género o poder identificar cuando tenemos a un agresor acompañándolos. No podemos permitir esto, por más que nos esté pagando la vida, porque algo que aprendemos también en derecho es que nosotros, los abogados litigantes, no buscamos justicia. Y es terrible entender eso. Pues nosotros buscamos satisfacer los intereses de nuestros clientes y la justicia la busca el juez, ¿no? Eso es así. Ahora, y es entendible porque es el cliente que te paga, pero cuando estamos hablando de violencia... ¿Y qué pasa cuando acá es una justicia como la que tenemos? Sí. Que totalmente patriarcal. Exacto, va a quedar en la mano del juez de turno y yo que estoy viendo todo esto, ¿qué hago? O sea, no hago nada, dejo que esto continúe igual. Bueno, ahí entra un poco en juego la ética también. Y muchas mamás hoy también están sufriendo, y digo mamás porque son las que quedan a cargo de sus hijos, están sufriendo violencia también económica. Sí, claro. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que hacen estas personas, los agresores, es esto, te saco... Es cortar toda la parte... Y es agotador, porque vos pedís, encima es perverso el sistema también en este sentido, de que vos pedís alimentos, ¿no? Pedís los alimentos judicialmente. Después vos si tenés que pedir un aumento de esos alimentos que por la inflación en la cual estamos viviendo no se van ajustando automáticamente, tenés que agarrar y hacer un incidente. O sea, tenés que pagar otra vez para abrir otro expediente, para que se traten los alimentos. A ver, ¿cómo? Y ahora ya no, pero antes en Provincia de Buenos Aires por lo menos teníamos que hacer una lista de todos los gastos del menor. A ver, ¿cómo te tengo que explicar que el nene tiene que tomar 1 litro de leche? Porque esto también es violencia. Esto también es violencia de género y también lo tenemos que cuestionar como abogados y decir, ok, basta, ¿no? Y el Poder Judicial a veces te dicen, no, por ejemplo, ¿no? Un caso de violencia de género donde la persona se lleva, desapodera a la madre del auto y todo, y te dicen, no, todo esto va por cuerdas separadas, es decir, la división de bienes tiene que ir por acá, allá tiene que ir por allá, lo otro tiene que ir por allá. Esas son todas cosas que la persona tiene que pagar por no, o sea, bueno, no entra en un... Estoy siendo violentada, tengo que pagar un abogado. Tengo que pagar las sesiones de terapia, que sabemos que no todos, o sea, que los psicólogos tampoco es que es un accesible, ¿no? Es Muchas insostenible veces. Mentalmente, económicamente, físicamente, o sea, llega un momento que por eso la gente abandona la lucha. Es que hay muchas clientas que me dicen, basta, Sí, yo prefiero que me mate, o que prefiero irme y Todo dejarla a lo que los chicos. conlleva después, todo. aguanto el golpe porque todo lo que lleva después es más agresivo. Sí. A ver, Marce, porque nos queda re poquito tiempo, pero quiero que ella, no sé, des algún mensaje o algo que vos quieras transmitir como... igual, a ver, vamos a traerlas de nuevo, porque nos para quedamos mí la con un próxima... montón. Sí, tenemos que seguir. Generalmente se dice, háblalo. Pero aprendí con tiempo, con muchas lágrimas, como siempre digo, primero háblalo con vos. La conversación de uno a uno es escucharte lo que querés y lo que no querés y hasta dónde podés llegar. Porque si vos haces esos intentos de salir una y otra vez y quedás a mitad de camino, cuando regresás es peor. Cuando ya las ganas son menos, ya las fuerzas son más débiles. Entonces, haces muchos intentos de irte de ese lugar agresivo y volvés. Vas y volvés, vas y volvés. Entonces, hace un solo intento, aunque te lleve tiempo, pero hablalo con vos misma, hasta dónde sos capaz de llegar y hasta dónde vas a aguantar. Entonces vas con una fuerza, con un arma, voy hasta acá, voy a hacer esto, voy a aguantar esto, porque muchas veces todo el mundo te dice, háblalo, decilo, contalo, denunciá. Sí, pero si yo hablo, denuncio y después no puedo, Claro. vuelvo para atrás.
Y volver para atrás con el agresor es mucho más violento que antes. Y aparte está mucho más, digamos, está avivado. Ya no va a dejar secuelas, ya no va a dejar mensaje grabado, ya no va a dejar... Entonces, otra vez, y cuando quieras volver a salir, ya otra vez. Entonces, el hablarlo con uno mismo. Después, vincularte con poca gente. Yo sé que necesitamos un abanico de gente, pero con la poca que te responda, de a poquito, no es... Una red de apoyo. Claro, es armarte de a poco, porque el paso que lo des, no vuelvas a darlo para atrás, que eso es lo más difícil. Una red que contenga, que te acompañe y que pueda ir con vos para adelante. Y sostener. Y que no juzgue. Y sobre todo. Claro, sobre todo que no juzgue, pero para que sea sostenido, porque eso, yo escucho muchas mujeres, muchas que hoy no tienen vida, si vos han sufrido muchas agresiones. Hoy hablabas de muchas denuncias. Vos haces la denuncia y volvés para atrás y la agresividad es el doble. Sí, claro. Vos haces denuncia y vos crees que lo castigás, mirá que voy a hacer esto. No lo asusta. Todo lo contrario, se hace mucho más perspicaz para hacerle daño. Entonces, es hablarlo con uno, sostenerse uno, decir hasta dónde, porque tenés mucha fuerza. Soportar los golpes no los soporta cualquiera. Si los soportás es porque tenés fuerza, más de lo que uno cree. Entonces, cuando uno habla con uno mismo, uno empieza a hacerse de esa fuerza que sale de donde no sabés y podés sostener el irte. Porque irte y volver es lo más duro que hay. Es decir, ya escucharte sería lo ideal que te escuchen. Lo real es que no hay tantas personas. Entonces, debes sostenerte de un valor propio de muy pocas personas y más que uno mismo. Yo tengo la suerte hoy de tener a Anto, que me ha enseñado a conocerme, y eso es lo que me da fuerza a seguir adelante. Yo ya pasé por la agresión, dejaron huellas enormes, errores más grandes, pero sí me sostengo conmigo, primero, porque entonces no doy el paso atrás y no vuelvo nuevamente a cometer los mismos errores que por ser siempre digo, yo fui víctima, pero no soy lástima de nadie. No tengan lástima de mí, porque fue muy fuerte. Aguanté mucho más de lo que creen. Y entonces tengo fuerza. Y entonces digo, eso es lo que me sostiene el día a día. Salir adelante, pero con pasos muy pequeños y sostenidos. Bueno, un poco la tarea de la terapia es esta. Y sí, Sí. tal cual. Y salvan, porque, ¿sabes qué? Esto te escucho y es fuerte, porque a nosotras, incluso también, experiencia personal, pero también esto, ¿no? Te juzgan por todo. Te juzgan si no estás llorando, si no estás destruida, y olvídate si te llegan a ver con una pareja, y tenemos que estar explicando. Y si está fuerte. Y si está fuerte, pero cuando vas a hacer la denuncia, también muchas veces te pasa o dejas de llorar, que les contaba, ¿no? Sí. O dejas de llorar, o Si te sos sacamos a tus si hijos. te notan flojito, te van a sacar los si hijos. sos feliz. Si sos feliz. No, A porque, ver. Julieta Prandi, muchas de las cosas era, pero mirá, ella iba feliz y estaba contenta, y mirá este tiempo, mirá, ¿habrá sufrido violencia? Nosotras tenemos que explicar. Entonces, volviendo al tema, esto, legal, algo que quiero dejar bien importante para mí, es clave, es, tienen que hacer la denuncia. Yo sé que Siempre. es difícil, y yo sé que cuesta, yo sé que es revictimizante, pero hagan la denuncia. Hagan la denuncia, Bien. es importante. De hecho, voy a dejar mis contactos. Dale, Lu, porque ya estamos para terminar, pero sí. Para que lo que necesiten, dale. y ya con esto cierro, para lo que necesiten también, poder hablar conmigo Bien. desde lo legal y poder asesorarlas y acompañarlas. Bien. Bueno, nada, ya Guau, estamos cerrando. programón. La verdad que es un programón. Me quedo con más, o sea, las quiero invitar de nuevo porque Por nos supuesto. quedamos con sabor a más.
y que esto vuelva, como digo, ¿no? Que se visibilice, que realmente muchas mujeres lo puedan escuchar y que, bueno, que ustedes dos mujeres son ejemplos, literalmente son ejemplos de resiliencia, de fortaleza, así que las felicito, digo, son un ejemplo para mí. Agradecerles, bueno, Lu, decinos dónde te pueden encontrar. En las redes sociales, en Instagram, fb.estudio jurídico legal, y Bien. si no, doctora Luján Farías, me pueden encontrar, y si no, con mi celular, que Dale. 11 33 38 83 39. Bien. Tengo disponibilidad ahí para poder escucharlas y acompañarlas. Ay, muchas gracias. Marce, agradecerte infinito, obviamente, si viene de la mano de mi amiga colega, nada, lo que necesites a tu disposición y Muchas gracias gracias por venir. Yo quiero cerrar. Hoy es una linda mesa de charlas. Sí, Eso es lo que hermosa. se necesitaba. Yo quiero cerrar, para la próxima vamos a hablar de Yo sí te creo. Bien. Es un movimiento importante. Y Me bueno, gusta. Lu nos va a contar un poquito la próxima. Bien, la Sí. próxima dale, vengo. Si la puedo dale, comprometer. sí, obvio. Obvio. Así que bueno, Me nos gustaría que vemos hablamos de el eso. sábado que viene en Demos de qué hablar. Gracias. Gracias. Muchas gracias.